Todo empezó con ese maldito mensaje. Un poco flojita hoy, ¿no? Así, sin coma, sin firma, sin más contexto que una jornada de 13 horas tratando de sostener con alfileres la arquitectura de integración de un acuerdo de 140 millones de dólares. Venía del número corporativo de la CFO, o, como la llamábamos entre los veteranos, la mamá del CEO, porque eso era, literal y figurativamente, la mamá del niñato al que le dejaron la empresa como quien le regala una pista de Hot Wheels y espera que no se la trague entera. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque estaba ocupada asegurándome de que los sistemas de ambos lados del acuerdo, el nuestro y el del comprador europeo, no colapsaran en el momento de la firma. Ella, claro, no estaba en eso. Estaba en su suite de vidrio, con su blazer de diseñador y esa expresión de «esto ya está hecho, Mateo solo estorba», mandando mensajitos desde su teléfono de empresa como si fueran stickers pasivo-agresivos en una reunión de mamás del colegio. Ahí fue cuando entendí que ya no quedaba nadie a quien le importara el trabajo real. Mateo, mi colega, mi amigo, y sí, el verdadero arquitecto de todo esto, había sido invisible durante semanas, y cuando no era invisible, era tratado como un recuerdo molesto, una extensión de los archivos Legacy, y eso que había sido él quien años atrás, cuando el fundador aún tenía control, redactó junto conmigo la estructura contractual maestra que hoy sostenía todo el proyecto. Una de esas cláusulas, la 4A, la escribimos un jueves por la tarde, después de que el abogado externo trató de convencernos de que era innecesario detallar a los individuos no sustituibles sin validación del comprador. Confíen en el buen juicio, dijo. Mateo, con una sonrisa que conozco bien, respondió: prefiero confiar en mi firma. Y la incluyó. Sí, eso fue antes de que el fundador se retirara y dejara la nave en manos de su hijo, un MBA con sonrisa de LinkedIn y cero idea de lo que es una integración funcional real. Y antes de que la mamá CFO llegara en modo reina madre con rosarios financieros en una mano y la guillotina en la otra. Por cierto, antes de seguir, si esta historia te suena familiar o te hace gritarle a la pantalla como a un episodio de La Rosa de Guadalupe, haznos un favor. Dale like al video y suscríbete al canal. El 97% de la gente que ve esto no está suscrita. Y sí, claro que ayuda. Mucho. Gracias. Volviendo a la masacre corporativa. Desde el principio de la fusión, Mateo fue desplazado. No de golpe, claro. Eso hubiera sido demasiado obvio. Fue más bien una serie de microhumillaciones, exclusiones sutiles de llamadas clave, reuniones donde su nombre desaparecía de los updates, decisiones tomadas por becarios con títulos pomposos y cero contexto. La gota que rebalsó el vaso no fue el mensaje en sí. Fue que lo mandó desde el número institucional, en plena jornada crítica, y que creyó que nadie lo notaría, que Mateo no diría nada, que yo, que leo hasta los encabezados SMTP de un correo antes de enviarlo, no sabría qué hacer con esa captura. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que Mateo nunca tira nada. Ni papeles, ni contratos, ni oportunidades. Y que si bien puede parecer que no está, en realidad está esperando. Porque los hombres como Mateo no se vengan con gritos, se vengan con PDFs. El día que llegó ese mensaje, llevábamos 4 horas intentando estabilizar una API que, si fallaba durante la firma, iba a convertir el acuerdo en un chiste muy caro. Yo estaba en una sala improvisada con ventilación a medias, 3 pantallas abiertas, el celular vibrando con cada ping de Slack y la presión arterial
jugando ajedrez con mi cordura. Mateo, en silencio, tecleaba desde su rincón con esa paciencia que desespera a los que no entienden lo que es contener una infraestructura con las uñas. Y entonces vibró mi teléfono. Un poco flojita hoy, ¿no? Sin nombre, sin saludo, solo esa línea, flotando como un veneno lento. No era la primera vez. Desde que la CFO tomó las riendas del proceso, su pasatiempo favorito era enviarnos pequeñas dosis de desprecio embotellado. A mí, por estar demasiado cerca de Mateo. A Mateo, por ser demasiado antes, demasiado del pasado, demasiado fundador, demasiado contrato viejo, demasiado indispensable para su gusto. Guardé el mensaje, lo reenvié a mi drive personal, como quien enmarca una amenaza para que no se pierda entre las flores. Mateo solo me miró. No preguntó qué decía. No hacía falta. Él ya había recibido otros. A él le tocaban cosas como «Seguro que esto es lo más eficiente que puedes hacer» o «Pídele a alguien más joven que revise tu código, por si las dudas». Siempre con esa voz de «es por tu bien», envuelta en un Excel con macros rotas y un tono de superioridad con aroma a Chanel No. 5. Durante esas semanas previas a la firma, su estrategia fue la misma: ignorarlo hasta que necesitaban apagar un fuego. Entonces, mágicamente, Mateo volvía a ser Mateo. ¿Nos ayudas? Pero ya no contestaba de inmediato. Ya no estaba ahí para salvarles el pellejo a cada rato. Solo miraba, esperaba. Y cuando algo era crítico de verdad, intervenía. Sin dramatismo, sin agradecimiento, solo el deber. Como los cirujanos que ya no se impresionan con la sangre. Una de las últimas reuniones antes del cierre, la CFO lo interrumpió en plena explicación frente a los representantes del comprador. «Perdón, ¿podemos escuchar a alguien con una visión más actualizada del stack?» Y luego me volteó a ver a mí, con esa sonrisa falsa de «sin ofender». Mateo asintió, guardó su carpeta y se fue. Yo no dije nada, porque aprendí de él que hay batallas que se pelean con silencio y otras con documentación. Ese silencio, el de Mateo, no era sumisión, era archivo. Él ya había notado que el equipo de due diligence no tenía la última versión del contrato marco. El nuevo equipo legal del CEO hijo había actualizado todo menos una cosa, la cláusula 4A. Personas clave. Una línea enterrada en una sección gris con el nombre de Mateo como no sustituible sin validación del comprador. Y no la tocaron, porque no sabían que estaba ahí, porque nadie pensaba que Mateo aún tenía algún ancla legal en el barco. Nadie excepto él y yo. Y aunque la CFO seguía creyendo que sus mensajitos sarcásticos eran solo una forma moderna de liderazgo con carácter, lo cierto es que cada uno era un clavo más en su ataúd. Porque no se trataba de Mateo flojo, se trataba de Mateo vinculante. La mañana siguiente al mensaje, el ambiente en la oficina olía a champaña mal enfriada y arrogancia. El CEO, ese muchacho con modales de TikTok en trajes slim fit, ya hablaba de la fusión como si fuera un episodio especial de su podcast inexistente. «Hoy firmamos equipo, hoy cambiamos el juego», repetía frente a la cámara que él mismo había mandado instalar en la sala de reuniones para grabar contenido histórico. La CFO, mientras tanto, paseaba entre las mesas como una virreina posmoderna, haciendo comentarios sobre los números de EBITDA como quien elige cortinas para su casa nueva en Valle de Bravo. Mateo no fue convocado a la llamada de las 10:00 con los representantes del comprador. Tampoco a la de las 11:30, donde debían revisar las interfaces de integración. A las 14:00 lo asignaron a revisar logs de auditoría de bajo impacto, una tarea que normalmente haría un becario con sueño. Y a las 15:00 le pidieron, por favor,
no interferir en la dinámica ejecutiva de cierre. Lo dijeron así, textual. Dinámica ejecutiva de cierre. Y él simplemente lo aceptó. Lo vi ajustar sus lentes, mover un par de carpetas de lugar y sentarse frente a su computadora con una serenidad casi ofensiva. Cualquier otra persona habría reventado, pero Mateo ya no estaba peleando visibilidad. Estaba verificando si lo habían borrado por descuido o por ignorancia. Fue entonces cuando lo notó. La última versión subida al Deal Room, ese repositorio compartido donde ambas partes iban actualizando anexos, términos y condiciones, tenía modificaciones en más de 6 secciones, cláusulas de desempeño, tiempos de integración, asignación de riesgos tecnológicos, todo con letra nueva, con ediciones modernas de abogados entusiastas. Pero la sección 4A ni siquiera aparecía. No fue modificada, no fue mencionada, no fue referenciada. Simplemente no estaba. Mateo revisó el histórico de cargas. La última vez que el documento maestro completo fue subido al Deal Room fue hace 8 meses, por él, cuando todavía existía algo parecido a estructura en la empresa. La versión que los nuevos ejecutivos estaban empujando no era el contrato original, era una reinterpretación ligera, un Frankenstein jurídico al que le faltaban, curiosamente, justo las partes que podrían limitar su poder de decisión. Mateo no lo dijo en voz alta, solo movió el mouse, buscó el archivo original firmado, lo abrió y confirmó lo que ya sabía. Ahí estaba su nombre. En una línea escueta, en medio de párrafos olvidados por todos, excepto por quien los escribió. Bajo el título Personas clave no sustituibles sin consentimiento explícito del comprador. Con su nombre legal completo. Con fecha y hora de firma. Con los metadatos intactos. Mientras tanto, en la sala de juntas, el CEO y su mamá jugaban a ejecutivos. Brindaban con copas de vidrio grueso, hablaban de branding posfusión y planeaban una ronda de medios donde él saldría con fondo blanco y frases como redefiniendo el mañana. La CFO revisaba su iPad con esa mueca de satisfacción que tienen los que creen que ganaron la partida porque el otro jugador no habló. Pero Mateo ya había movido ficha y no necesitaba testigos. Esa tarde, mientras todos celebraban el preacuerdo como si ya hubieran cobrado el cheque, él armó un correo. No era largo, no tenía tono acusatorio, solo un asunto preciso. Documento original, sección 4A. Adjuntó la versión firmada. Y debajo, en una línea sola, puso una frase que me hizo entender que esto ya no era una batalla por respeto, era un ajuste de cuentas en lenguaje legal. Revisar antes de continuar. El correo salió a las 17:03, sin drama, sin copia a nadie más, sin emojis. Mateo lo envió desde su cuenta institucional, con su firma validada y el mismo asunto lacónico que había escrito horas antes. Documento original, sección 4A. Adjuntó 3 cosas. Primero, la captura de pantalla del mensaje de la CFO. Ese, un poco flojita hoy, ¿no? Enviado desde el número corporativo, en horario laboral, durante una jornada crítica. Segundo, un PDF con la versión firmada del contrato maestro, donde la sección 4A no solo existía, sino que llevaba su nombre completo, su cargo y una definición legal de persona clave no sustituible sin consentimiento explícito del comprador. Subrayada, en amarillo, en negritas. Y tercero, una nota de 2 líneas, sin adjetivos, sin explicación. Solo contexto legal mínimo. El documento adjunto contiene las condiciones contractuales vigentes. Las modificaciones actuales no reflejan el alcance original acordado entre las partes. Eso fue todo. Luego se levantó, se sirvió un café de máquina, ese que sabe a cartón caliente,
y regresó a revisar unos logs de red que nadie le había pedido. A Mateo le interesaba más que el sistema no colapsara durante la inevitable tormenta que lo que los demás pensaran de su jugada. Yo, en cambio, vi cómo su correo llegó al otro lado. Lo sé porque media hora después, el abogado del comprador, un hombre seco, metódico, con fama de que ni su esposa lo había visto sonreír en 10 años, pidió una llamada urgente con nuestro equipo legal, y por nuestro equipo legal se refería a una firma externa que el CEO había contratado por ser más dinámica que los dinosaurios anteriores. Gente que jamás había leído el contrato original completo. Gente que se enteró de la existencia de la cláusula 4A por un PDF adjunto, enviado por un tipo al que consideraban un técnico más, un fósil con habilidades. En la pantalla del abogado del comprador, esa cláusula brillaba como dinamita sin detonar, y ahí estaba el nombre de Mateo, el mismo que había sido omitido de las últimas 6 reuniones, el mismo que la CFO despreciaba con mensajitos sarcásticos, el mismo que había estado desde el inicio atado legalmente al destino del trato, porque cuando se redactó ese contrato, el fundador sabía quién mantenía la estructura en pie, y cuando lo firmó, no dejó margen para que la memoria institucional pudiera ser barrida por el ego corporativo. Lo interesante no fue el correo, fue el silencio que vino después. La sala de reuniones del comprador canceló su última llamada de celebración. La agenda cambió de revisión de imagen pública a evaluación de cumplimiento vinculante. Los correos dejaron de tener emojis. Las respuestas empezaron a venir con copia a compliance y a risk management. Y aunque nadie lo dijo aún, todos lo sintieron. Algo se había movido. Mateo no pidió explicaciones. No tocó la puerta de recursos humanos. No pidió respeto. Simplemente recordó, con una firma validada, que, aunque lo hubieran dejado fuera de la fiesta, él tenía la llave del salón. Y esa llave tenía nombre, fecha y un valor de $140 millones. La firma iba a ser a las 9:00 en punto. Hasta habían contratado un fotógrafo para capturar el momento histórico. El CEO llegó con saco nuevo, el logo de la empresa bordado en el interior. La CFO llevaba un conjunto color hueso y esa cara que ponen los corredores de bolsa antes de sonar la campana. Todo era poses, discursos, palmaditas en la espalda. En el centro de la mesa, el contrato impreso, un folder grueso con separadores de colores, papeles recién sacados de la impresora y olor a tinta fresca. Faltando 10 minutos para la firma, entró un asistente del comprador. No dijo nada. Solo dejó sobre la mesa una laptop abierta, conectada a una videollamada. En pantalla, el abogado principal del comprador, con el rostro tan neutro que parecía renderizado por inteligencia artificial. Antes de proceder con la firma, dijo, quisiera confirmar la validez de los elementos contractuales originales, incluyendo la sección 4A. Nadie reaccionó de inmediato. Fue la CFO quien rompió el silencio con su tono habitual de superioridad maternal. Esa cláusula fue reemplazada en la actualización que compartimos hace semanas. Todo está en el Deal Room, revisado por nuestro nuevo equipo legal. El abogado no parpadeó. Justamente por eso convocó esta sesión de emergencia, porque la cláusula no fue reemplazada. No puede serlo sin una enmienda firmada por ambas partes. Y la única versión vigente del contrato, la que ustedes firmaron hace 8 meses, establece lo siguiente. Hizo clic. Compartió pantalla. Apareció el PDF que Mateo había enviado. La sección 4A, resaltada. En la parte inferior, el nombre completo de Mateo, su firma, su cargo en aquel momento. Esta persona, continuó el abogado, fue definida contractualmente como no sustituible
sin nuestro consentimiento explícito, y ni su nombre ni su participación han sido mencionados en las últimas actualizaciones. Eso representa una omisión sustancial. El CEO intentó hablar. Algo sobre no ser un tema relevante. El abogado lo interrumpió sin elevar la voz. Esta firma no es simbólica, es requisito material. Las palabras cayeron como plomo. La cámara se movió apenas para mostrar a otros 3 abogados sentados con él, uno de ellos tomando notas, todos mirando en silencio, todos conscientes de lo que implicaba seguir adelante sin respetar esa cláusula. La CFO frunció el ceño, abrió su iPad, buscó algo frenéticamente, probablemente intentando confirmar si la versión que habían enviado omitía de forma explícita a Mateo, o si simplemente habían pretendido que no existía. Mientras tanto, Mateo no estaba en esa sala. Estaba en su cubículo, con su café de siempre, viendo en la pantalla cómo se actualizaba el tablero interno de estado del acuerdo. Pasó de listo para firma a detenido, revisión contractual en curso. No dijo nada, ni siquiera sonrió, solo se ajustó el reloj, se paró a estirarse un poco y volvió a sentarse. Desde ahí, desde lejos, lo observaba todo. Los engranes se detuvieron. La maquinaria dejó de zumbar, porque un solo tornillo, olvidado por los que creían saber más, decidió recordarles que no todo lo viejo es prescindible. Algunas piezas, si las quitas, colapsan todo el sistema. La sala de juntas, que 1 hora antes rebosaba de entusiasmo forzado, se había transformado en un quirófano sin anestesia. Silencio quirúrgico. Nadie tocaba el café. Nadie hacía scroll en el celular. Todos miraban la pantalla donde el abogado del comprador, ahora centrado por la cámara, acomodaba sus papeles con una lentitud quirúrgica, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y lo tenía, porque ahora él controlaba el ritmo del día. El CEO intentó una última defensa. Bueno, pero Mateo ya no está involucrado directamente en las operaciones. No hay intención de excluirlo, simplemente se ha adaptado el equipo. El abogado levantó una ceja, como si acabara de escuchar que el sol sale por el norte. No dijo nada, solo giró levemente la cámara, ajustó su posición y enfocó su mirada directamente en la CFO, y entonces la dijo. La frase que se va a quedar flotando en esa sala mucho después de que todos hayan sido despedidos, reasignados o transferidos con cajas de cartón bajo el brazo. Sin validación de esta persona clave, no hay trato. No lo digo yo, lo firmaron ustedes. La sonrisa que acompañó esa línea no fue burlesca, fue meticulosa. Una sonrisa que no se ve, se percibe. La sonrisa de alguien que lleva horas esperando ese momento. El abogado sabía que ese archivo había llegado de parte de Mateo. Sabía que Mateo había sido excluido. Sabía que la cláusula no había sido modificada. Sabía, sobre todo, que estaba a punto de ganar sin levantar la voz. La CFO abrió la boca, pero no salió nada. Su iPad seguía mostrando la versión mutilada del contrato. Esa versión sin la sección 4A. Esa versión que habían compartido como si bastara con esconder un párrafo para borrar una verdad. Porque esa cláusula, esa línea silenciosa que decía que Mateo era no sustituible sin validación explícita, había sido firmada por el fundador, ratificada en una actualización 6 meses después, jamás enmendada, jamás revocada. Y todo esto en un documento al que legal le había puesto archivo obsoleto en su base de datos. Mateo, en su escritorio, veía las actualizaciones del sistema reflejarse en tiempo real. El estatus del trato pasó de revisión en curso a bloqueado, cláusula crítica no satisfecha. En el chat interno del equipo comenzaron a llegar mensajes confusos.
¿Alguien sabe por qué se pausó todo? ¿Qué es la 4A? ¿Mateo sigue en el proyecto? No respondió a ninguno. En lugar de eso, abrió el archivo original por tercera vez ese día. Leyó la sección, la línea exacta, su nombre, en tinta legal, su cargo, tal como figuraba en el contrato maestro, y al pie la firma del fundador, el mismo fundador que una vez le dijo, durante una madrugada de validaciones: «Esto no es solo código, Mateo, es estructura, y sin estructura nada dura». Mateo no sonrió, pero algo dentro de él, callado, exacto, casi mecánico, hizo clic. No era venganza, no era justicia, no era revancha, era confirmación. Confirmación de que su silencio había valido más que 1000 reuniones, y que los que pensaron que podían reescribir la historia sin leer el pie de página estaban a punto de descubrir lo que pasa cuando se ignora una cláusula escrita por alguien que todavía está vivo. Y mirando. Cuando el abogado giró su laptop, no fue un gesto dramático, fue clínico, preciso, como un bisturí deslizado justo donde sabías que había una infección, pero todos preferían ignorarla. La pantalla mostró la sección 4A en toda su gloria. Personas clave, no sustituibles sin consentimiento explícito del comprador. Y debajo, firmando como CFO en funciones hace 8 meses, estaba el nombre completo de la misma mujer que ahora se retorcía en su asiento al otro lado de la mesa. No había ambigüedad, no había espacio para interpretación creativa ni para tecnicismos salvadores. El documento era legalmente vinculante. La firma digital tenía sello de tiempo. Cualquier intento de negarlo sería equivalente a sacarse una pistola y dispararse al pie frente a los compradores. El CEO tragó saliva y se encogió en su asiento. Parecía un niño regañado por haber derramado jugo en el comedor formal. Murmuró algo que no se alcanzó a escuchar. Nadie pidió que repitiera. La CFO, en cambio, quiso pelear. Esto debió haberlo verificado legal. Yo no estaba al tanto de que esta cláusula seguía activa. Alguien falló en actualizar. ¿Usted firmó esto? ¿No es así? La interrumpió el abogado sin alzar la voz. Ella se quedó inmóvil. El silencio que siguió fue tan denso que se podía sentir el zumbido de las luces fluorescentes. Legal, por su parte, no respondió. Ni siquiera intentaron improvisar. Uno bajó la vista. Otro fingió escribir algo en su libreta. El tercero, un externo joven con corte de Ivy League, se quitó los lentes y comenzó a limpiarlos con la seriedad de quien está viendo su carrera desangrarse lentamente. Fue entonces cuando el comprador habló. No el abogado, sino el jefe del consejo. Queremos renegociar, con todas las partes legítimas presentes, incluyendo al señor Mateo. Un murmullo cruzó la mesa. No por el contenido, porque ya todos sabían que eso venía, sino por la forma. Lo dijo como una orden, no como una invitación. Y en ese mismo momento, mientras la cláusula seguía proyectada en la pantalla, mientras la CFO buscaba una excusa lo suficientemente elegante como para salvar su reputación sin reconocer su error, mientras el CEO ya parecía estar haciendo cálculos sobre cuánto le costaría esto a nivel de imagen, el teléfono de Mateo vibró, una llamada interna, sin número oculto, desde el despacho de Relaciones Institucionales. Mateo no contestó de inmediato. Dejó sonar 2 veces. Luego levantó el auricular con calma. No saludó, no preguntó, solo escuchó. Del otro lado, una voz tranquila, casi ensayada, dijo: «El comprador ha solicitado su presencia en la mesa de renegociación. ¿Está disponible para asistir en calidad de asesor funcional con autoridad validante?» Mateo miró su pantalla. Cerró la ventana del contrato. Tomó su libreta y se puso de pie.
Su única respuesta fue: 5 minutos. Caminó por el pasillo sin prisa, sin miedo, sin urgencia. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró a los ojos. Era como si por fin se hubieran dado cuenta de lo obvio, que había vuelto, o mejor dicho, que nunca se había ido. Solo los había dejado hablar solos mientras él preparaba el momento en que tendrían que escucharlo otra vez. En pantalla seguía proyectada la cláusula 4A, y bajo ella, como testimonio irrefutable, la firma digital de la misma CFO que ahora no podía emitir ni una sola palabra sin que se notara el temblor en su voz. Cuando Mateo entró, la sala se tensó como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Nadie lo aplaudió. Nadie lo presentó. Nadie supo bien dónde sentarlo. Pero el jefe del consejo del comprador fue claro: queremos que se integre aquí. Y señaló una silla justo al centro de la mesa, no al fondo, no contra la pared, no en el rincón desde donde se observa. Al centro, al nivel de quienes deciden. Mateo se sentó, abrió su libreta, sacó una pluma. No traía laptop, no necesitaba una. Él venía a corregir lo que otros intentaron borrar. El abogado del comprador tomó la palabra. Queremos renegociar 2 aspectos esenciales. El primero es la validación funcional de las integraciones. El segundo, la preservación de conocimiento estructural. Dicho de otro modo, querían blindar legalmente la arquitectura que Mateo había construido durante años, y querían que fuera él quien la custodiara. La CFO intentó intervenir. ¿Pero esto no sería una injerencia directa sobre las decisiones internas de nuestra empresa? El abogado ni la miró. Se dirigió directamente a Mateo. Señor Mateo, ¿puede ayudarnos a redactar las condiciones operativas para garantizar la continuidad sin comprometer la estructura base? Mateo no respondió de inmediato. Pasó una hoja, garabateó una línea, levantó la vista. Asintió una sola vez. Tomó menos de 30 minutos. La primera condición fue clara. Toda modificación futura sobre la integración debía contar con su aprobación expresa bajo la figura de supervisión funcional delegada. Así lo escribió, así lo pidió que quedara. La segunda fue más técnica, pero igual de certera. En caso de cambio de administración, las decisiones relacionadas con la arquitectura no podrían ser tomadas sin validar los criterios documentados en el periodo de Mateo como arquitecto principal. Eso, traducido en legal corporativo, significaba que ni el CEO ni la CFO podrían meter mano sin que el sistema mismo los delatara. En la redacción del nuevo acuerdo aparecieron por primera vez sus iniciales: MAL, Mateo Andrés Ledesma, justo en la línea donde se define la figura de revisor externo con validación funcional. No lo hizo con arrogancia. No corrigió a nadie con sarcasmo. No hubo "se los dije". Solo precisión quirúrgica. Palabras medidas. Términos amarrados como vigas estructurales. El CEO miraba fijamente la mesa. La CFO escribía en su libreta, pero ya no tenía tinta en la pluma. Era solo el reflejo de alguien que escribe para no desaparecer del todo. Mateo terminó de hablar. Cerró su libreta. Se recargó levemente hacia atrás. El abogado del comprador lo miró con una mezcla de respeto y alivio. No era frecuente que alguien destrabara un trato atascado con menos de 50 palabras. Los demás, por fin, entendieron que no estaban frente al mismo Mateo que habían marginado. Este no era un empleado, era una constante, una condición contractual, una presencia validada por firma, cláusula y estructura. Y aunque no venía con corbata de diseñador ni con promesas en PowerPoint, era el único en esa sala capaz de sostener lo que todos los demás creían suyo sin saber cómo funcionaba realmente.
Ese día no cambió de puesto, cambió de figura jurídica, y en el organigrama invisible de lo que sostiene el poder, eso vale mucho más. La firma se concretó a las 16:42 con una estilográfica que costaba más que todo el equipo de IT junto. El CEO puso su nombre último. Luego, el abogado del comprador. Luego, 2 testigos. Faltaba una sola firma, la de Mateo. Él la revisó como quien afina un instrumento antes de una sinfonía. No porque desconfiara, sino porque sabía que cada palabra tenía un peso y cada omisión, un precio. Cuando llegó a la última página, levantó la vista. Falta la nota al pie en la sección de continuidad operativa, dijo sin levantar la voz. Todos se tensaron. El comprador asintió de inmediato. El abogado corrigió la línea. Mateo la leyó. Entonces, y solo entonces, firmó. El clic de la pluma al cerrarse sonó más fuerte que todos los aplausos imaginarios que no llegaron. La CFO ya no sonreía. No quedaban gestos elegantes que cubrieran el temblor en su quijada. En cuanto el contrato fue escaneado y enviado de vuelta a las partes, el jefe del Consejo del Comprador tomó la palabra. Como parte del nuevo marco de integración, iniciaremos una revisión completa del equipo directivo. Fue como un disparo silencioso. El CEO giró levemente la cabeza. Murmuró algo entre dientes. Nadie se molestó en preguntarle qué dijo. Ya no importaba. Mateo cerró su libreta y la guardó en el mismo maletín de siempre. Se levantó sin apuro, agradeció con una leve inclinación de cabeza al equipo del comprador y caminó hacia la sala contigua. Allí, donde antes había una pequeña sala de espera para visitas técnicas, ahora había una oficina. Silla ergonómica nueva, escritorio de madera real, luz natural, una terminal conectada directamente al nodo central del sistema, y en la puerta una hoja impresa, simple, sin logotipo, con una sola línea. Persona clave, vigente. Mateo no sonrió, solo se sentó. Abrió la libreta en una página nueva. Escribió una fecha, un nombre de servidor, un ajuste de arquitectura pendiente. El trabajo seguía, la estructura seguía, pero el juego ya no era el mismo, porque Mateo no había regresado a su antiguo puesto. Él lo había disuelto, y en su lugar había construido algo más fuerte que cualquier cargo: presencia vinculante, validación ineludible, poder que no se nombra, porque ya está firmado.